Hola, hola, mi gente hermosa, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Yo soy tu nombre o apodo, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y mucho. Vamos a hablar sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, y que, bueno, después nos lo rompió un poquito, siendo honestos. Pero la pregunta que ronda nuestras cabezas, y la que vamos a intentar responder hoy, es ¿quién de los dos no ha podido superar la relación? ¿Quién sigue pensando en el otro? La verdad, mis amores, es que la respuesta puede sorprenderlos. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque esto se va a poner interesante. Pero antes de empezar, como siempre, quiero pedirles un favor gigante. Si son nuevos por aquí o si simplemente les gusta el contenido que hago, no se olviden de suscribirse al canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré chismecitos jugosos, noticias frescas y mucho entretenimiento. Así que suscríbanse y únase a esta comunidad que está creciendo cada día más. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a lo que nos compete, Hande y Kerem. Su relación fue una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Desde los rumores iniciales en el set de Senkalkam, pasando por la confirmación oficial que nos hizo gritar de alegría, hasta la triste noticia de su separación. Fueron momentos intensos, vividos al máximo, y que compartieron con millones de fans alrededor del mundo. Y es precisamente por eso que su historia sigue generando tanta curiosidad y debate. Después de la ruptura, ambos han seguido con sus vidas, eso es innegable. Hande ha estado enfocada en su carrera actoral, protagonizando nuevas series y películas, además de consolidar su posición como embajadora de importantes marcas. La hemos visto radiante en eventos, alfombras rojas y campañas publicitarias. Kerem, por su parte, también ha estado súper activo, tanto en la actuación como en la producción. Ha explorado nuevos proyectos, viajado por el mundo y se ha mostrado muy centrado en su crecimiento personal y profesional. Pero a pesar de esta aparente normalidad, las redes sociales y los medios de comunicación siguen analizando cada uno de sus movimientos, buscando pistas, señales, cualquier indicio de que la llama del amor aún siga encendida. Y ahí es donde entramos nosotros, los fans, con nuestras teorías, especulaciones y, seamos sinceros, un poquito de esperanza. Seamos honestos, cuando una relación termina, especialmente una tan pública y mediática como la de Hande y Kerem, es casi imposible cortar los lazos por completo. Siempre quedan recuerdos, momentos compartidos, amigos en común, y sobre todo, una huella imborrable en el corazón. Y es que, ¿quién no recuerda esos vídeos detrás de cámaras donde se les veía bromeando y riendo? Esos momentos donde la química era palpable, son los que mantienen viva la esperanza de muchos fans. Además, la serie en sí misma se convirtió en un símbolo de su amor, un registro audiovisual de una relación que en su momento parecía idílica. Es como si la serie fuera un personaje más en su historia, un recordatorio constante de lo que fue y ya no es. Entonces, ¿quién de los dos no la olvida? Aquí es donde la cosa se pone interesante. A lo largo de estos meses, hemos visto diferentes actitudes y comportamientos por parte de ambos que han alimentado las especulaciones. Por ejemplo, algunos fans han notado que Kerem, en algunas entrevistas, ha mencionado sutilmente la serie Senkalkam, o ha hecho comentarios que podrían interpretarse como indirectas hacia Hande. También se han viralizado vídeos y fotos antiguas de la pareja, con mensajes nostálgicos por parte de sus seguidores. Hasta han analizado el lenguaje corporal de Kerem en algunas entrevistas. Han notado que al mencionar Senkalkam, su mirada se suaviza y su sonrisa se vuelve un poco más nostálgica. Son detalles sutiles, pero que para los fans más dedicados, son señales inequívocas. Y no solo eso, también han desempolvado viejas entrevistas donde Kerem habla sobre lo importante que fue Hande en su vida, no solo como pareja, sino también como compañera y amiga. Palabras que después de la ruptura, suenan aún más emotivas y reveladoras. Por otro lado, Hande ha mantenido una postura un poco más reservada en cuanto al tema. No suele hablar directamente de Kerem ni de su relación pasada. Sin embargo, algunos interpretan su silencio como una forma de protegerse o de no reabrir heridas. También hay quienes creen que su aparente indiferencia es solo una fachada y que en realidad, todavía siente algo por él. Su silencio ha sido interpretado de mil maneras. Algunos creen que es una señal de madurez y respeto,
una forma de no alimentar más el morbo mediático. Otros, sin embargo, ven en su silencio una señal de dolor y decepción, una forma de protegerse de las críticas y los juicios. También hay quienes piensan que Ande, al ser una figura pública con una imagen muy cuidada, simplemente prefiere no hablar del tema para no dañar su reputación o su carrera. Sea cual sea la razón, su silencio ha generado un sinfín de especulaciones y debates entre sus fans. Pero más allá de las especulaciones y las interpretaciones, creo que es importante recordar que ambos son seres humanos con sentimientos y emociones. Han pasado por una experiencia intensa y significativa juntos, y es natural que haya recuerdos, buenos y malos. No podemos olvidar que vivieron su relación bajo el escrutinio público, con todas las presiones y expectativas que eso conlleva. Cada paso que daban era analizado, comentado y juzgado por millones de personas. Esto sin duda debió ser extenuante y probablemente influyó en el desenlace de su relación. Además, ambos son personas jóvenes, con carreras exitosas y ambiciones personales. Es posible que en algún momento sus caminos se hayan bifurcado y que hayan priorizado sus propios proyectos y metas. Ahora, después de analizar todo esto, mi opinión personal, y recuerden que esto es solo una opinión, es que creo que Kerem es quien más batalla para superar la relación. No estoy diciendo que Ande no sienta nada, pero creo que Kerem ha dejado entrever, de manera más evidente, que todavía hay algo ahí. Tal vez sea nostalgia, tal vez sea arrepentimiento, tal vez sea un amor que no se extingue por completo. Pero en mi opinión, Kerem es el que lleva la carga más pesada. Sus gestos, sus miradas, sus comentarios sutiles, todo apunta a que aún guarda un lugar especial para Ande en su corazón. Incluso algunos han llegado a decir que Kerem, en el fondo, se arrepiente de haber terminado la relación y que aún tiene la esperanza de una reconciliación. Y esto no es una crítica, ni mucho menos. Creo que es algo muy humano y comprensible. Cuando uno invierte tiempo, energía y emociones en una relación, es difícil dejarla ir de la noche a la mañana. Y más aún cuando esa relación ha sido tan pública y ha contado con el apoyo y el cariño de tanta gente. El hecho de que hayan compartido tantos momentos especiales, tanto en el set de grabación como fuera de él, hace que la ruptura sea aún más difícil de superar. Es como si una parte de su identidad estuviera ligada a esa relación. Ahora, también quiero ser justa y decir que Ande también pudo haber sufrido mucho con la ruptura. Simplemente tal vez haya elegido manejarlo de una manera diferente, más discreta y reservada. Cada persona tiene su propia forma de procesar el dolor y de seguir adelante. Es posible que Ande haya decidido enfocarse en su carrera y en su crecimiento personal para superar la ruptura, dejando atrás el pasado y mirando hacia el futuro. O quizás simplemente sea una persona más reservada y no le guste mostrar sus emociones en público. Sea cual sea la razón, es importante respetar su decisión y no juzgarla por ello. Lo que sí me parece importante destacar es que independientemente de quien sienta más o quien lo demuestre menos, ambos merecen respeto y comprensión. Han pasado por un momento difícil y merecen la oportunidad de seguir adelante con sus vidas, sin ser juzgados ni presionados. Y aquí es donde quiero hacer un llamado a la cordura. Sé que muchos de ustedes son fans apasionados y que les gustaría verlos juntos de nuevo, pero es importante recordar que ellos son los que tienen la última palabra. No podemos presionarlos ni acosarlos para que vuelvan a estar juntos. Debemos respetar su decisión y permitirles seguir adelante con sus vidas. Y creo que como fans nuestro papel es apoyarlos en sus proyectos individuales, celebrar sus éxitos y desearles lo mejor en el amor y en la vida. Dejemos de lado las especulaciones y las teorías conspirativas, y concentrémonos en enviarles buena vibra y energía positiva. En lugar de buscar señales de reconciliación, deberíamos enfocarnos en apoyar sus carreras y en celebrar sus logros individuales. Ambos son talentosos y merecen todo el éxito del mundo. Además, creo que es importante recordar que su felicidad no depende de que estén juntos o no. Ambos son capaces de encontrar la felicidad por separado, y es importante que les demos espacio para que lo hagan. No podemos basar nuestra propia felicidad en la relación de otra persona. Debemos aprender a aceptar que las relaciones terminan y que a veces, las personas simplemente no están destinadas a estar juntas. En resumen, mis amores, la verdad sobre quien no olvida a quien es algo que solo Ande y Kerem saben a ciencia cierta. Nosotros, como observadores externos, solo podemos especular y analizar las señales que nos dan.
Pero lo importante es recordar que ambos son personas reales con sentimientos reales, y que merecen respeto y comprensión. Mi opinión personal es que Kerem es quien más batalla para superarla relación, pero esto no significa que Hande no haya sufrido también. Lo importante es que ambos sigan adelante con sus vidas y encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Y nosotros como fans debemos apoyarlos en ese camino. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. A mí me encanta hablar de estos temas con ustedes y compartir mis opiniones. Y recuerden, todo esto es solo mi opinión personal, basada en lo que he observado y leído. No pretendo tener la verdad absoluta y respeto todas las opiniones diferentes a la mía. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo hoy. Significa mucho para mí que me dediquen un poquito de su tiempo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Son los mejores. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién creen que no ha superado la relación? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿O creen que es mejor que ambos sigan adelante por separado? Déjenme sus comentarios abajo, me muero por leerlos. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y antes de despedirme, como siempre, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo y cariño. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Los quiero. Y recuerden, sean felices y no dejen que nadie les robe su brillo.